¿Cómo están? Bienvenidos. Empecé invocando el espíritu de Emily, una de nuestras compañeras que está de vacaciones y que ella siempre los viernes está toda exultante diciendo al fin se viene un fin de semana nuevo en mi vida, y así con esa idea y con ese espíritu arrancamos hoy. Vamos a estar muy pendientes de Dominica en esta jornada porque este pueblo está de elecciones. Y preguntamos en Twitter por qué OEA muestra interés en estas elecciones que hoy se realizan. Fíjense que dijimos, ¿por qué será que muestra interés? Y no dijimos alto interés, especial interés, no le pusimos ningún adjetivo para que ustedes puedan definir de qué se trata justamente ese interés, o para que puedan contarnos qué adjetivo le pondrían allí. En Bolivia, organizaciones sociales indígenas y campesinas se reúnen. Le llaman a ese evento Ampliado Nacional de Cochabamba. La idea es refundar las estrategias políticas rumbo a las próximas elecciones que se vienen para Bolivia. Preguntamos, ¿será el fin del golpismo? Así las cosas entonces. A todos bienvenidos, gracias por poner la tele y estar pendientes de nuestro espacio. Los invitamos a participar con estos interrogantes o que nos escriban por cualquier motivo, sugerencia, tema que quieren que abordemos desde aquí. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Vamos a arrancar. Este viernes se dio inicio a las elecciones generales para la escogencia de 21 de los 31 miembros de la Cámara de la Asamblea que definirán el nuevo gobierno que se establecerá en la Mancomunidad de Dominica. Autoridades de la Oficina Electoral del país insular han precisado que los centros de votación comenzaron a aperturar según cronograma. Pese a la normalidad de la jornada garantizada por las autoridades, el clima se mantiene tenso ante las amenazas de violencia, sabotaje y llamados a fraude por parte de la oposición. La intimidación de los votantes va a terminar en las horas antes de las elecciones. No vamos a aceptar que las personas fuera de la ley traten de impedir o intimidar los votantes en cuanto van a votar o destruir el proceso democrático en Dominica. El candidato y dirigente opositor Lenox Linton reiteró su exigencia de formular una reforma electoral bajo supuestas excusas de ventajismo, a lo cual estableció una agenda para deslegitimar los resultados. La petición de Linton ha tenido en la narrativa del secretario de la OEA, Luis Almagro, un aval que le permite llamar a supuesto fraude, que amenaza además con incentivar una ola de violencia. La OEA envió una misión a Dominica sin la aprobación del gobierno, con el objetivo de supervisar el desenvolvimiento de los comicios, situación que es rechazada dado el descrédito del organismo tras el golpe de Estado perpetrado en Bolivia contra el presidente Evo Morales. Esta mañana, en Agenda Abierta, daremos seguimiento a la jornada electoral y analizaremos cómo intentan repetir desde la OEA el mismo manual de cambiar gobiernos. De la misma forma, revisaremos los intereses de fuerzas externas que buscan cercar propuestas alternativas de integración y libre determinación. ¿Qué dice Dominica News? Votación comienza el día de las elecciones de 2019 en Dominica. Autoridades electorales en los centros en la isla abrieron a las 7 de la mañana. Estamos esperando imágenes en vivo. Pese a la lluvia, no pareció esto disuadir a los votantes. Se habían formado largas filas en algunos colegios electorales. Voy avanzando para ver Telesur. Abren centros de votación para elecciones generales en Dominica. Allí también está nuestro compañero de tareas, ya voy con él, Alejandro Kirk. En medio de la injerencia extranjera y la violencia ejercida por un sector de la oposición, de acuerdo con cifras oficiales, la nación tiene 75.000 habitantes aproximadamente, 70.541 están inscriptos para ejercer el voto. Desde que comenzó el año, OEA, a través de Luis Almagro, deslegitimó esta convocatoria de elecciones y apoyó el llamado opositor de Linton, buscando frenar la realización de los comicios. Además, Nodal, la agencia latinoamericana de noticias, dice: Dominica elige nuevo presidente en un clima de gran tensión y con denuncias de injerencia de la OEA. Skerrit, primer ministro desde el año 2004 de Dominica, lidera al gobernante DLP, que tiene 15 escaños en el poder legislativo, o sea que tiene 15 puestos parlamentarios, y es actualmente, en este presente, el centro de una campaña de oposición que estimula cierre y bloqueo de las calles ante la acusación de fraude. O sea, todavía no se ha votado, pero ya ellos tienen ese objetivo.
OEA y su intromisión antidemocrática, dice Nodal. El gobernante Skerrit criticó la postura de Luis Almagro de enviar una misión electoral a esta nación caribeña y lo conminó a denunciar los disturbios que están siendo alentados por el partido opositor. Hay pérdidas económicas y la imagen de Dominica, que vive del turismo, en esto tiene mucho que perder si se da un panorama como el que OEA y estos factores opositores a Skerrit están buscando de inocular acá en esta región caribeña. Me cambio, vamos a ir a agregar otros datos también para que no sea tanta información, porque también ya está el invitado esperándonos, ya está con nosotros aquí en nuestros estudios. Según CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, está diciendo, informe de abril año 2019, Bolivia, Dominica y República Dominicana fueron los países líderes en expansión y crecimiento económico en este continente. Allí entonces el punto, crecimiento sostenido ha tenido en estos últimos años como comportamiento económico Dominica. ¿Cuál es el interés o los intereses, como planteamos aquí, de la OEA en esta nación? Parar justamente ese crecimiento económico, consolidar el mecanismo de cambio de régimen, las palabras que alude siempre, por vías no democráticas, responder a las líneas imperiales de Estados Unidos. Así las cosas entonces, Franco Bielma nos está esperando ya para empezar a analizar los hechos. Hay amenazas, decíamos, de golpismo, hay amenazas provocadas con ese fin, desestabilización, por factores externos. Nutridos por esta narrativa del secretario general OEA, por Luis Almagro, sobre fraude, allí también aparecen entonces estos elementos para tener en cuenta. Decíamos, Skerrit no estuvo de acuerdo con que la OEA enviara una misión electoral a la isla, sin embargo lo hizo. Además, hay maniobras injerencistas por parte de fuerzas externas. Esto es algo denunciado por el primer ministro de la Nación, por Skerrit. No es algo que esté solapado o que haya alguna duda o algún planteo que podría decir, bueno, es un fantasma o es una suposición. No, no. Hay una denuncia oficial por parte de Skerrit, por lo tanto hay evidencia que sostiene esa denuncia. ¿Cuáles son los factores internos? Vamos a cambiarnos ahora y vamos a revisarlos. Aquí hay un partido opositor. La cara visible de ese partido opositor es Lennox Linton, que está buscando deslegitimar estas elecciones porque reclama una reforma electoral. Luego, se busca fortalecimiento de grupos civiles y miren cómo pusimos en la gráfica en color amarillo y entre comillas. ¿Por qué hablamos de grupos civiles? Porque son grupos que buscan con armas justamente seguir este discurso de Linton. Aquí falta una R, a discurso. El grupo Esfuerzo de Reforma Electoral está formado por líderes de la Iglesia y empresarios y que están con Linton, ¿sí? También hemos dicho, hay bloqueos de vías y aeropuertos y el cerco de comercios, que es algo que en la jornada de ayer se dio en Dominica, y un posible cerco a instituciones públicas son acciones que justamente vienen, estos factores internos vienen realizando, con lo cual están azuzando otro elemento que aparece en estos contextos. Ese elemento es el miedo. Decimos ahora, hay una urgente maniobra geopolítica de Estados Unidos que quiere parar este avance de integración que propicia el ALBA-TCP, que quiere contrarrestar esta alianza de Dominica con China, que quiere preservar el dominio comercial en el hemisferio, que quiere mantener esta influencia político-económica militar sobre nuestra región latino-caribeña. Me voy con Alejandro Kirk, ya desde Dominica. Vamos a sumar información y me voy al análisis. Alejandro, buen día. Abrieron finalmente normalmente las estaciones de votación en la capital de Dominica, Rosso. Esto es un colegio aquí en el centro de la ciudad. Había ya a la hora de inicio de esta votación ya gente esperando, no mucha porque también la población de Rosso es poca, son 14.700 personas, pero aquí calculamos que al inicio de la jornada ya hay unas
50 personas que están votando, esperando su turno en completa calma, en completa paz. Este es un sector que es una zona donde ha dominado tradicionalmente el Partido Unido de los Trabajadores de oposición, antes de eso el Partido de la Libertad de la ex primera ministra María Eugenia Charles, y que es un bastión entonces de la oposición y que en esta oportunidad está siendo por primera vez contestada, retada por la esposa del primer ministro Roosevelt Skerrit, Melissa Skerrit, quien aspira a obtener un puesto por esta circunscripción que ha sido, como digo, nunca ganada por el Partido Laborista actualmente en el gobierno. Vamos a estar entonces pendientes todo el día del desarrollo de esta elección. Muchas gracias, Alejandro. Tengo dos invitados a continuación. Voy a dar la bienvenida a nuestro estudio a Franco Vielma, hace parte de un grupo de trabajo de investigación en Venezuela que se llama Misión Verdad. Se van a sorprender con la cantidad de informaciones que tiene Misión Verdad si la buscan vía redes sociales. Y luego voy a dar la bienvenida también a Hugo Siles, analista político. Ambos vamos a cruzar informaciones, debates, posturas acerca de lo que pasa en Dominica. Donde están las imágenes en vivo también las sumamos y si algo ocurre nos vamos con el último minuto precisamente allí. Cobertura especial de Telesur en este día en el cual este pueblo, dijimos más de 70.000 inscriptos, están ejerciendo su derecho al voto. Me espera Franco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Vamos a pedirte también para Bolivia luego quedarte en el análisis. Era imposible que estuvieses aquí y que no aprovecháramos tus conocimientos para ir a hablar de Dominica y este momento, donde la OEA se lleva a todos los titulares en vez de ser el propio pueblo que está ya, como vimos con Alejandro, saliendo a votar. ¿Qué pasó allí que se lleva ese protagonismo OEA en vez de que sea el voto de los habitantes? Bueno, evidentemente la OEA tiene un especial interés sobre Dominica. Si nosotros revisamos la geopolítica del Caribe, entenderíamos que Dominica, junto a Barbados y también junto a San Cristóbal y Nieves, son los países más importantes, los países que definen la Commonwealth y también definen la política que se desarrolla en la Mancomunidad del Caribe, entendiéndola como una bisagra importante desde el punto de vista geopolítico, pero también como una composición matemática, una equivalencia importante en la matemática de la política continental. Es decir, estos países, los países de la Mancomunidad del Caribe han sido durante años aliados a la postura del ALBA, aliados a la postura de Petrocaribe, aliados a la postura venezolana también, y han sido, si se quiere, una piedra de tranca dentro de la Organización de Estados Americanos en el consenso, cuando se realizan votaciones de algunas resoluciones, cuando hay posiciones definiéndose a escala regional. O sea que no es solo el voto de 70.000 personas. No, exacto. Se trata también de una posición común, una posición afín dentro de la Comunidad del Caribe. Hay que entender que Dominica tiene equivalencia en el voto en la OEA, así como en el marco del sistema de Naciones Unidas, el mismo peso que podría tener un país como Brasil, ¿ok? La proporcionalidad territorial y demográfica no existe tratándose de votos en instancias multilaterales. Entonces, imagínate, ese es el centro de la brasileño y su densidad poblacional contra los 70.000 votantes de Dominica. Son equivalentes, no hay equivalencias allí. Cada uno tiene un voto. Exacto. Entonces, para la OEA, por supuesto, la cual está aplicando en Dominica un esquema idéntico al que aplicaban en Bolivia, por supuesto que hay unos bemoles y unos puntos de interés bastante específicos, ¿no? Se trata también de instrumentar una arremetida concreta contra el ALBA. Y esto es lo que estamos presenciando. Con Hugo Siles, dijiste Bolivia y el mismo esquema de trabajo de OEA repitiéndose en Dominica. Hugo, bienvenido. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Pensás que se da de esa forma? Buenos días. La misma historia acá. A diferencia de Bolivia, en Dominica no se estableció ningún acuerdo, convenio entre el gobierno de Dominica y la OEA para poder, en todo caso, autorizar una misión de observación electoral. Eso hace más grave la situación porque son los países que de manera soberana
hacen uso de la autorización o no de una misión de observación electoral. Eso debe ser una misión de observación electoral. Hemos visto que la OEA hace bastante tiempo ya no traduce tan solo la observación electoral en el momento de la votación, sino tiene informes y tiene posiciones que van más allá de la observación electoral y se colocan desde la parcialización de un candidato, de un gobierno o estar en la contra y frente a declaraciones que tienen peso desde Washington, desde la comunidad internacional. La OEA hace uso de posiciones que pueden ir determinando los cursos de acción. Imagínense una posición del secretario general de la OEA donde de manera inmediata pueda hablar de fraude, pueda hablar de irregularidades. Eso genera, pues, en la comunidad internacional las reservas necesarias contra el gobierno que administra o en todo caso está al frente de un proceso electoral. Misma historia que en Bolivia. Recordemos que los informes preliminares de la misión de observación electoral ya daban cuenta de posiciones sobre ir a segunda vuelta, sobre, en todo caso, posiciones que estaban más allá del trabajo de una misión de observación electoral, ni qué decir luego las posturas sobre fraude o supuesto fraude en Bolivia. Entonces, es la misma historia detrás de estos hechos. Sin duda que hay intereses geoestratégicos. Dominica es una isla que tiene una ubicación estratégica. Además, todos conocemos el repunte sobre servicios financieros que maneja esta isla, este país que, como bien decía nuestro amigo en Caracas, forma parte, pues, de uno de los 33 países que en la OEA también tienen votación disidente sobre muchos aspectos y muchos temas que tienen que ver con la geopolítica del hemisferio. Entonces, Dominica es para la OEA, es para los intereses geoestratégicos de las potencias de este hemisferio, es sin duda un punto de referencia que no puede pasar desapercibido. Aquí hay algo importante que quiero recalcar y me voy con Franco para esto. O sea que no importa lo que deciden los gobernantes, ni siquiera hablo de la decisión del pueblo, que a veces esas decisiones no van siempre con la misma visión o por los mismos caminos. O sea que, vuelvo, no importa lo que deciden los gobernantes, la OEA trabaja igual. Franco. La OEA ha sido desde hace mucho un brazo institucional para instrumentalizar la cooptación y el control sobre los gobiernos de la región. Hay que entenderlo así. Ellos simplemente han operado desde el terreno interinstitucional, vamos a decirlo, para producir cambios de gobierno, para desplazar, avasallar los estados-nación, para sencillamente imponer hegemonía. Y desde este punto, para esto, la conformación de la OEA como una instancia supranacional tiene, por supuesto, expresión concreta en este tipo de actuaciones como las que están teniendo lugar justo ahora en Dominica. En Bolivia, ellos trataron de asumir funciones, asumir actos administrativos más allá de lo que les compete a la OEA. Intentaron asumir el control de la soberanía electoral de Bolivia y ahora lo están haciendo en Dominica, aunque, como lo dijo el otro invitado, en efecto ellos no han sido invitados a participar como elemento de observación o acompañamiento de esa elección. Lo que quiere decir que estamos frente a la conformación de una matriz política, una matriz mediática que apunta a que haya un nudo crítico importante de desestabilización y de descrédito de las elecciones de Dominica el día de hoy. Tomo la última frase, descrédito a las elecciones. ¿Esto es así? ¿Ya está plantado de esa forma, Hugo, también desde el punto de Latinoamérica donde tú te encuentras? Por supuesto que sí, porque ya el secretario Almagro ha establecido posiciones que obviamente favorecen a Lennox Linton, que es del partido de la oposición en Dominica. Ya hay posiciones que están transcritas
y que en ese marco es muy difícil que la posición de la OEA, que además está acompañada seguramente por otros países que luego de las declaraciones que podrán darse el día de hoy, veremos cómo se transcurre la jornada electoral, pero al margen de eso ya la postura de la OEA reproduce la misma postura que tiene el candidato de oposición que desacredita estas elecciones en Dominica, que ha desarrollado a lo largo de estas últimas semanas violentas manifestaciones para poder impedir estas elecciones. Y en ese marco la OEA, al tomar una posición, seguramente que luego le acompañarán otros estados. Sabemos perfectamente que detrás de las declaraciones de Almagro hay luego declaraciones de portavoces que desde Washington seguramente fijarán posiciones, y esto va a ir recrudeciendo un ambiente que puede ser muy desfavorable para Dominica en lo particular, pero sigue siendo una amenaza en lo regional, en lo hemisférico, porque seguimos teniendo una organización injerencista con atribuciones que van más allá de la posibilidad tan solo de acompañar elecciones de emisión de observación electoral. Entonces, estamos viendo que la Organización de Estados Americanos es una organización que responde a otros intereses de potencias, en este caso la propia fundación y desarrollo de la Organización de Estados Americanos, sabemos perfectamente, están ligadas a la historia misma de la relación de Estados Unidos con América Latina, con el hemisferio. La propia fundación de esta organización a finales del siglo XIX ya responde a intereses comerciales que tenía Estados Unidos, y en el desarrollo y el contexto histórico de la Guerra Fría hemos visto también cuál ha sido la posición de la OEA en favor de la política exterior en ese momento de los Estados Unidos. Entonces es muy difícil hoy abstraer a la OEA de los intereses geoestratégicos que tiene Estados Unidos sobre la región. En ese contexto, tan solo uno al leer una posición del secretario Almagro o del secretario general, y no es solo este secretario, revisemos desde Joan Baena Suárez, desde todos los secretarios que ha tenido en la década de los 80, de los 90, una posición de un secretario general está en sintonía directa con la posición que tiene el gobierno de Estados Unidos y la política exterior. Fíjate que hoy tenemos un hilo conductor en este programa y tiene que ver justamente con las acciones de injerencia de OEA. Por eso cruzamos, arrancando el inicio de elecciones en Dominica, esa información ocurrida en ese pueblo, y luego también nos vamos a referir a Bolivia y a la resistencia que ciudadanos, organizaciones sociales están empezando a tejer en esa nación justamente una vez que ya se da el golpismo y la acción que saca de la silla presidencial a Evo Morales. Estás, Hugo, en la Nación Boliviana, estoy aquí desde Venezuela con Franco Bielma. Hay mucha investigación sobre el rol injerencista de la OEA desde el suelo venezolano. Quiero ir ahora con Franco a empezar a contar o mostrar o darle visibilidad a esos elementos que Misión Verdad trabaja justamente y refleja a través de redes sociales, pero a lo mejor en el resto de nuestra Latinoamérica no llega. Así que, Franco, me parece que es un buen punto empezar a comentar lo que está haciendo Misión Verdad, y que una vez que se produce el acto golpista en Bolivia, no es que ustedes en ese momento llevan la información, ya venían alertando antes. OEA trabaja de esta manera, OEA tiene este guión, y ese guión luego se ha ido inoculando también en otros pueblos. Así que me resulta importante ahora, me parece significativo contar estos elementos de investigación que muestra Misión Verdad, por qué lo vienen contando y cómo nosotros los ciudadanos nos insertamos allí buscando cambiar esa clave, porque si a nuestros pueblos los están hackeando, como ciudadanos vamos a dar una respuesta. Sí, en efecto, en Misión Verdad, nuestro grupo de investigación y análisis ha venido haciendo seguimiento del comportamiento de ciertos factores hegemónicos y su comportamiento concreto sobre países, y en el caso de Bolivia, en efecto, había un seguimiento bastante detallado sobre las tendencias y la revolución de colores que en efecto terminó
consumando un golpe de Estado en ese país, ¿no? Así como los intereses y los actores que estaban detrás de todo este movimiento. En ese sentido, en el caso de Bolivia, por supuesto era sumamente notorio el papel que iba a desempeñar y que en efecto consolidó la OEA en ese país como un actor clave en la ejecución del golpe de Estado. Y por defecto, lo que nosotros entendemos con respecto a Bolivia y ahora con Dominica es que se trata pues, de prácticas comunes, de prácticas afines, claramente estructuradas, eficientemente diseñadas para poner a funcionar el andamiaje institucional con el propósito, bueno, de desmembrar países, de desmembrar gobiernos, de desmembrar procesos sociales. Y esto es lo que nosotros entendemos como una metodología sumamente sofisticada, ¿okay? Una metodología que tiene características de funcionar en el ámbito de la militarización de las instituciones políticas y de los procesos de avasallamiento de los países y que está propiciando una situación marco de conflicto a escala no solo de los países que han sido asediados, sino también en una esfera mucho más amplia. Es decir, América Latina, por cortesía de instituciones como la OEA y la acción propia del gobierno de los Estados Unidos, se está convirtiendo en un eje de conflictividad y continental, en un arco de inestabilidad continental que tiene, por supuesto, el propósito establecido así de manera clara en la política estratégica del gobierno de los Estados Unidos de desestabilizar para avasallar países. Y esa es la tendencia. La OEA tiene, por supuesto, una posición fundamental, muy definida, muy clara, en algunos casos bastante obvia, e incluso puede tener derivaciones más allá de lo estratégico. Luis Almagro está tratando también de consolidar una reelección en la Secretaría General del órgano. Él ha cabildeado, ha establecido presiones en diversos ámbitos de la política para poder consolidarlo, dado que no todos los consensos lo tiene a favor. Ahora, con el revés político en Bolivia, con la presidencia paralela que impuso un pseudoembajador venezolano en la OEA, parece que los números ahora se le están dando, ¿no? Quizás pretendan hacer lo mismo en Dominica, pero sabemos que en el caso de Dominica pues hay intereses específicos en la subregión caribeña que tienen mucha inferencia dentro del proceso marco político continental. Hay algo importante aquí también para resaltar y es la financiación. Comienzo contigo, Franco. ¿Quién financia justamente toda esta desestabilización a nuestros pueblos? ¿Quién para hoy inocula ya esta versión cuando nos referimos a Dominica? Y vamos luego a abordar en el siguiente bloque de Agenda Abierta el presente de Bolivia. ¿Te parece, Franco? Ok. Bueno, por supuesto, la primera fuente de financiamiento de la Organización de Estados Americanos es el propio gobierno de los Estados Unidos. También se han conformado algunos aportes por parte de los países miembros de la organización que son modestos en comparación con los recursos que se utilizan para el funcionamiento del andamiaje institucional de la OEA. Pero más allá de la OEA, que es un mecanismo formal institucional, existen también otros mecanismos de financiamiento a esta serie de procesos de desestabilización. Uno de ellos es a través de muchas organizaciones no gubernamentales que sabemos tienen vínculo financiero con la NED y con la USAID, que reciben recursos y que en algunos países han sido claves para desestabilizar gobiernos o propiciar operaciones de cambio de régimen, tal como ocurrió en Bolivia y tal como está ocurriendo justo ahora en Dominica, en el cual algunas organizaciones están participando, algunas organizaciones que se erigen como instancias de plataformas ciudadanas, presionan al gobierno, crean matrices, establecen una vitrina comunicacional que es referida por medios internacionales y que recrean situaciones de inestabilidad, de dictadura, de vulneración de las instituciones, y eso es sumamente útil para la conformación de un expediente contra gobiernos y contra países. Hugo, ya para terminar, en este presente de Dominica, ¿hay líneas sobre las cuales tenemos que estar atentos en este día? Si hay, ¿cuáles, a tu juicio? Bueno, todos estamos siguiendo la jornada electoral de Dominica y en apariencia, por lo menos hasta ahora, los reportes indican que habría normalidad, que habría tranquilidad. Pero una vez que nos aproximemos seguramente al cierre de la votación, cuando tanto CARICOM como algunas otras organizaciones sí autorizadas por
por el gobierno de Dominica, como es el TCP ALBA, algunas misiones. Cuando nos aproximemos seguramente a la jornada final, también vamos a ser expectantes de este sostenimiento de las posiciones que la Organización de Estados Americanos, en este caso el secretario Almagro, ya han establecido con anterioridad. Cuando ya se dice con anterioridad o se habla de supuesto fraude, cuando se habla de deslegitimar una elección, cuando se parcializa la OEA o el secretario con algún miembro de la oposición de un partido opositor, sin duda que hay que tener mucha reserva y mucho cuidado, porque al final puede en Dominica terminar la jornada electoral, pueden conocerse los resultados finales, pero seguramente también en paralelo la OEA, como lo ha hecho en Bolivia, como lo ha hecho en otros países, mantiene una posición que luego, desde el punto de vista de la gestión diplomática, de todo un trabajo mediático, se va a ir consolidando. Esperemos que no. Lo hemos visto en Bolivia. Fíjese, en Bolivia ni siquiera un informe final que recién ha sido presentado el día de ayer, un informe preliminar, fue el que generó la desestabilización final de un golpe institucional, constitucional, que le dieron al presidente Evo Morales. Es decir, con un informe preliminar que incluso en el informe no se mencionaba el término fraude. Entonces, hemos visto ya esto recurrente, y preocupa que lo que pueda pasar en Dominica sea la reproducción de estas mismas narrativas que finalmente en la Organización de Estados Americanos, de parte del secretario Almagro, se reproducen en otras partes del hemisferio. Gracias, Hugo. Un gran abrazo. Gracias. Momento de ir a Twitter. Leo esas respuestas. Te quedas con nosotros, Franco, para abordar justamente los temas de Bolivia. Dominica esta vez está yendo a elecciones, Dominica decide. Preguntamos por qué OEA muestra interés por las elecciones que hoy se hacen. Fíjate que no le agregamos especial interés, que fue lo que dijiste, Franco, sino lisa y llanamente interés. Pura injerencia, responden ustedes, 56%, nada bueno, 27%, esa frase mágica. Hacen lo suyo, 16%, y ahí tampoco hay calificación. Si hacen lo suyo como necesitamos los pueblos nuestroamericanos, o si hacen lo suyo como les conviene justamente de acuerdo al guión capitalista que arrastran. Tampoco hablo de neoliberal, hablo de capitalista, fíjese usted. 153 votos hasta ahora y pusimos 8 y 7 de la mañana esta pregunta. Tienen un tiempito más para participar. Vayan sumándose allí. Me preparo una pausa, a la vuelta a los hechos en Bolivia, y ya no abordándolo solamente con este rol de la OEA con su informe final, sino con el rol de nuestros pueblos justamente defendiendo su democracia, defendiendo sus instituciones. Pausa rápida, aquí los esperamos. Organizaciones sociales, indígenas y campesinas se reunirán en el Ampliado Nacional de Cochabamba con el objetivo de reestructurar las estrategias políticas de cara a la convocatoria de las próximas elecciones. Ante la persecución política contra el partido del Movimiento al Socialismo, denunciaron la obstaculización por parte del gobierno de facto para evitar una reestructuración política del movimiento indígena. Por su parte, el gobierno recrudece la persecución política contra dirigentes del MAS, mientras sectores de la derecha impulsan una campaña racista contra los indígenas de ese país. Luego de 45 días, la Organización de Estados Americanos, OEA, publicó su informe sobre las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. En el documento, el organismo detalló supuesta manipulación de los resultados electorales que diera la victoria al presidente Evo Morales. El tardío informe fue cuestionado por no cumplir con los requerimientos técnicos apropiados a la investigación y derivó en la falta de responsabilidad por los muertos, los hechos de violencia, persecución, detención ilegal contra el pueblo boliviano. Hoy en Agenda Abierta haremos foco sobre el ambiente político y social que se vive en Bolivia tras el quiebre del orden constitucional en el país andino con el golpe de Estado al presidente Evo Morales.
Hispan TV dice, Naciones Unidas, en Bolivia se registran graves violaciones a los derechos humanos. Se enteraron. La misión de observación desplegada en Bolivia por la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos documentó durante las protestas hechos de violencia y dijo el jueves que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos, particularmente en Sacaba y Sencata. ¿Se acuerdan la masacre de Sencata? A través de un comunicado publicado en Santiago de Chile, informó que esta misión seguirá abogando porque todos los hechos de violencia al margen de su autoría, o sea, lo haga quien lo haga, sean investigados de manera pronta, transparente e imparcial por las entidades estatales competentes. Entidades que hoy están en manos de las fuerzas aliadas de Camacho y Áñez. Dije primero Camacho antes que Áñez, las autoridades de facto. Sigo. Sputnik, gobierno de facto boliviano admite solo 29 muertos en conflictos, llaman, nada de la palabra represión, y dispone indemnización. Ayer habrán visto imágenes en redes sociales de Áñez firmando este decreto que va a permitir un resarcimiento o una ayuda económica a aquellos familiares que han perdido justamente a sus seres queridos en estos hechos, que fueron protestas ciudadanas reprimidas por la policía y por autoridades militares de Bolivia, recibiendo órdenes del propio Estado, porque así son las competencias justamente. Hay distintos informes independientes que echan abajo esta cantidad de fallecidos. La indemnización que va a recibir cada una de esas familias por cada fallecido asciende a más de $7.000. También dijo Áñez que esta indemnización, que son 50.000 bolivianos por fallecidos, es en ley de garantías, que esto fue concertado entre el gobierno de Áñez y el MAS, el partido político que tiene como máxima autoridad a Evo Morales. Prensa Latina dice, gobierno de facto reabastece a fuerzas represivas en Bolivia. Dan $7.000 por cada fallecido, pero resulta que hay una partida millonaria firmada por Áñez también, autorizando la compra de gases lacrimógenos antidisturbios para equipar a esta policía, para reabastecerlos con esos materiales que dice la policía usa para contener protestas populares contra la sonada golpista. Nosotros hemos visto que son hechos de represión contra los que están protestando y exigiendo la vuelta de democracia en Bolivia. Evo Morales dijo, los golpistas, después de robarnos las elecciones del 20 de octubre, nos inhabilitaron como candidatos para las nuevas elecciones y ahora pretenden que la sigla del MAS y PSP no puedan participar. O sea que no quieren ni siquiera el nombre del MAS. ¿Tienen miedo de la fuerza del MAS y los movimientos sociales? La derecha pretende impedir la participación de la mitad de Bolivia en las elecciones. Hermanos y hermanas, dice el mandatario, digan lo que digan y hagan lo que hagan, volveremos a triunfar. Allí entonces los hechos, me voy a conocer un poquito más de lo que pasa hoy, me están esperando. Bienvenido Mateo Grille, ¿cómo te va? Finalmente la OEA presentó el informe final de las elecciones bolivianas y continúa diciendo que no puede avalar el resultado que se había conseguido en esas elecciones que habían determinado que Evo Morales consiguiera un cuarto mandato al frente de la presidencia de Bolivia. La OEA sostiene que no puede avalar los resultados porque hay algunas inconsistencias técnicas en el conteo de los votos, pero no presenta pruebas para sostener tal extremo. Hay que recordar que este informe aparece además después de un informe que hicieron más de 100 catedráticos a nivel mundial de muchas universidades alrededor de todo el mundo, cuestionando el informe preliminar de la OEA, diciendo que no tenía ningún tipo de rigor técnico y que en realidad las elecciones bolivianas habían finalizado con una victoria clara de Evo Morales. En otro orden de cosas, hay que decir que el próximo sábado, 7 de diciembre, se reunirá en Cochabamba un plenario ampliado del Movimiento al Socialismo para comenzar a discutir la estrategia de cara a las elecciones presidenciales del próximo año aquí en Bolivia. Aún no tienen fecha, pero se supone que serán entre marzo y abril del año próximo. Hay que recordar también que es muy probable que se comiencen a discutir los binomios presidenciales o por lo menos los candidatos presidenciales que presentará el Movimiento Socialismo de cara a esta nueva contienda electoral.
Gracias, Mateo. Sigo con el análisis. Nos sigue acompañando Franco Vielma, sociólogo. Está trabajando, haciendo parte de un grupo de investigación aquí en Venezuela que se llama Misión Verdad. Así entonces, ya voy a sumar bibliografía. Una vez que terminamos aquí, agrego datos de Misión Verdad, porque sabes, Franco, que en Latinoamérica, en general, no solo reciben Telesur vía audiovisual, sino que hay muchas radios que ponen el audio de Telesur, porque a lo mejor son radios comunitarias que completan su programación tempranito o a última hora, reproducen también la señal de Telesur. Así que hay personas que te están oyendo y no te están viendo, ¿sí? Te preguntaba en una pausita si estabas de acuerdo con esa información gráfica que poníamos a pie de pantalla. Sí, las fuerzas sociales en Bolivia se están reorganizando. Si estamos bien enfocados apuntando esto, o de qué se trata la tarea que están haciendo. Porque pasar de la resistencia a la acción con unas fechas de elecciones ya encima sobre la mochila es difícil, convengamos. Sí, en efecto, el marco institucional de Bolivia, que prácticamente se ha fragmentado, se ha diluido en medio del golpe de Estado. Quieren borrar a la mitad en efecto, de la población, decía Evo Morales. En efecto, han impuesto nuevas gravitaciones, han impuesto nuevas condiciones en las cuales las fuerzas sociales del otrora oficialismo y del otrora revolución democrática y cultural, bueno, tiene que seguir, ¿no? Tiene que continuar. Por supuesto que una reorganización, una reagrupación de las fuerzas políticas es fundamental e indispensable. Lo contrario a ello sería pues la continuidad, la conformación, la consolidación de hecho de un Estado fallido en la nación suramericana y que está, vamos a decirlo, en plena gestación con este gobierno de facto que hay allí. Sobre ese conjunto de relaciones pues, es indispensable que concurra un rescate de la democracia en Bolivia, aunque tengan que hacerlo peleando en términos y en condiciones desiguales y muy adversas. Esas condiciones desiguales, cuando a tu opositor buscas borrarlo del mapa, al punto que ni siquiera la sigla del partido aparezca en una boleta electoral, ¿qué implica? Estamos ante un crimen político. O sea, un crimen político supuestamente justificado bajo el amparo de la Organización de Estados Americanos, la cual actúa en función de un crimen político, entre comillas, de fraude electoral, entre comillas, que nunca existió. ¿Cometen el crimen porque no tienen votos para ganar en esta contienda? No los tienen, además, o sea, podrían tenerlos en el contexto en que se destruya al masismo, en el que se destruyan las fuerzas de la revolución democrática y cultural, pero irán a elecciones en un marco de situaciones espurias fuera de la legalidad tradicional boliviana. Hay un Estado de facto, hay un gobierno de facto que en este momento está construyendo un nuevo andamiaje institucional en Bolivia y que está diseñando y que está remodelando las instancias electorales. Y en este punto están tratando de consolidar un sistema electoral que sea hecho, por supuesto, a la medida de los golpistas. Pero hay otro tema. Lo han hecho todo de una manera en que ya aumentaron las tarifas eléctricas hace 2 días 400%. Entonces ya están saliendo a la calle los propios de Camacho y Áñez, la contra supuestamente de Evo Morales y los que votan al MAS. O sea, han llegado a un punto con una fórmula que lo han puesto a rajatabla y ahí están los resultados. ¿Cómo pueden jugar también ese factor? Son factores de peso, o sea, porque son factores, las políticas que está implementando el gobierno de facto, que son políticas en materia pública, que no deberían hacerlo porque ellos supuestamente deberían estar para una transición político-electoral, están, bueno, precisamente actuando de manera adelantada como se supone que debían hacerlo en el desmantelamiento de un país, en el desmantelamiento de una política social, en el desmantelamiento de un conjunto de conquistas históricas que han habido en Bolivia. Esos factores es un factor característico de estos gobiernos ultraderechistas que están alcanzando cotas de poder importantes en América Latina. Sin embargo, esto consiste en un factor de aceleración de procesos, de polarización de la política, de definición de la política en Bolivia, que como no lo hubo antes de las elecciones pasadas.
la derecha fue dividida en las elecciones del 20 de octubre y en el caso de las fuerzas sociales que han seguido al presidente Evo Morales, ahora están en el preámbulo pues, de un proceso de reorganización frente a las nuevas condiciones, sin Evo Morales y ahora con el veto al movimiento del socialismo. Entonces, son condiciones que son, vamos a decirlo, contradictorias y propias de un Estado en convulsión como lo es Bolivia al día de hoy, que solía ser el Estado más estable de Sudamérica en las últimas décadas, ¿no? Ese sí. Organizaciones sociales, indígenas y campesinas se reúnen en el Ampliado Nacional de Cochabamba para refundar estrategias políticas rumbo a las próximas elecciones. Nosotros preguntamos en Twitter si este será justamente el fin del golpismo. Vamos a ver respuestas a esta hora. Entre las respuestas estaba incluida una que dice hay mucho por hacer. Si no, las primeras opciones y hay mucho por hacer. Quiero ir a mostrarles. Es el fin del golpismo, dicen 42% de los 244 participantes que están en este momento en esa red social. No, dicen 17%, hay mucho por hacer, 42%. Mira cómo va ganando justamente esa última opción, Franco. Quiero agradecerte tu tiempo. Gracias. Siempre nos vas aportando, vamos conociendo nuevas formas de abordar viejos temas justamente en nuestros pueblos. Pausa rápida, ya vuelvo. Ya pongo también en Twitter la información. El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, presenta hoy su gabinete de ministros, las personas que lo van a acompañar en la gestión que va a iniciar el 10 de diciembre. Sabrina Roche está siguiendo ese evento. Voy con ella. Bienvenida, Sabrina. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Finalmente, este viernes a las 18 horas, Alberto Fernández dará a conocer el gabinete que lo acompañará en la gestión cuando asuma el próximo 10 de diciembre. Fueron meses de especulaciones, de páginas y minutos, largos minutos en la televisión, con especulaciones respecto a quienes lo acompañarían. Sin embargo, algunas definiciones fue dando a lo largo de las últimas semanas. El primero en ser confirmado fue Daniel Arroyo, actual diputado nacional, que encabezará el Ministerio de Desarrollo Social con un rol central en la lucha de Argentina contra el hambre. Ginés González García, otro actor clave, ex embajador en Chile, ex ministro de Salud, volverá a estar a cargo del ministerio, y una cuestión importante va a ser que restituirá ese rango porque ha sido degradado, recordemos, durante la gestión de Macri, el Ministerio de Salud a Secretaría, volverá a recuperar su rol de ministerio. Otro de los confirmados, el actual diputado Felipe Solá, que estará a cargo de la Cancillería Argentina, y Daniel Scioli, también en la misma reunión que confirmó en el día de ayer a Felipe Solá, que irá como embajador a Brasil, un lugar clave por la relación que tiene Jair Bolsonaro, que desde que se conoció el resultado de las elecciones, también antes ha sido muy crítico de Alberto Fernández, y recordemos, Brasil es el socio principal de Argentina en cuestiones comerciales. Vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda en la pantalla de Telesur. Volvemos con ustedes a estudio. Muchas gracias. Movilizaciones y paro nacional en Colombia, lo recuerdan, ayer estuvimos muy pendientes. La ciudadanía salió a la calle en contra de estas decisiones de Iván Duque. Ya sabemos que hay Asamblea Nacional los días 6 y 7 de diciembre en Bogotá. Allí van a participar organizaciones sociales, sindicales, indígenas y de derechos humanos. Hernán Tovar con los detalles. Hernán, bienvenido. Muy buenos días. Sí, efectivamente no paran las acciones de los movimientos sociales, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos indígenas en contra de lo que han denominado el paquete de Duque, que tiene que ver con una serie de reformas a nivel social, político, económico, que afectan directamente a la gran mayoría de la población en Colombia. El día inmediatamente anterior se llevó una reunión con voceros de la mesa del Comité del Paro e integrantes del gobierno, donde no se llegó a ningún acuerdo, y al final de esa reunión, que duró por lo menos unas 3 horas, en rueda de prensa los integrantes de la mesa del paro adujeron que el gobierno lo que pretende es dilatando una posible conversación, un posible diálogo con estos voceros que ha designado,
estos voceros le exigieron, o le pidieron más bien, a los integrantes del Comité del Paro que fueran más explícitos en sus puntos, que dijeran en sus puntos definitivamente qué es lo que quieren y qué pretenden. El gobierno propone una mesa de diálogo nacional, a lo que los integrantes del paro se han negado porque ellos dicen que el gobierno se está reuniendo con otros sectores que no hacen parte del paro, como el sector de los empresarios, que para lograr un diálogo él tiene que conversar directamente con ellos y por eso no se ha podido avanzar en un acercamiento entre las partes. Por el momento, el día miércoles de la próxima semana se tiene pactado una nueva reunión donde los voceros del paro le exigirán al gobierno ya que tome en serio sus exigencias y sus peticiones, que la gente las está poniendo de presente en la calle. Para el fin de semana se tienen asambleas con acciones como cacerolazos, como marchas, inclusive para el día domingo se tiene previsto un concierto rodante donde algunos artistas se han sumado a las exigencias del paro y con música acompañarán a los marchantes el día domingo. Y para el día 10 de diciembre se tiene otra convocatoria, gran convocatoria de paro nacional, donde se espera que los diferentes sectores se tomen las calles de Colombia a lo largo y ancho en los 4 puntos cardinales del país. Esto es lo que se espera en este fin de semana y para el día de hoy en Colombia en relación a las acciones que se toman por parte de los movimientos sociales en contra de este modelo neoliberal que pretende implementar el presidente Iván Duque en Colombia. Muchas gracias. Edu Marín me quedó pendiente, está siguiendo COP25 desde el suelo europeo. Deportes, temas económicos, quedó mucho material sin mostrarles. Este equipo sigue trabajando para llevarles lo mejor, información de excelencia. Hoy se puso muy bueno el cruce de opiniones en el debate que tuvimos, le dimos prioridad a esto. Por redes sociales me escriben pidiéndome algunos datos, ya voy a Twitter y respondo. Gracias a todos. Y vamos a seguir trabajando, los estamos viendo también en fin de semana. Hasta luego.